tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal del ABC de tu dinero. Vamos a hablar de cosas que pasaron esta semana, algunas que habíamos planteado en nuestro último video, sobre temas centrales que se podían tratar y resolver. Y depende de para qué lado cayera, ¿sí? Bueno, esto podía mejorar o empeorar la situación financiera que venía revuelta, si queremos llamar así, un poco más agitada de lo normal. En este tema, el ministro de Economía, Luis Caputo, creo que pronunció dos cuestiones que queremos destacar. Una, que no la vamos a tratar hoy, pero que es una posible baja en el impuesto país, ¿sí? Que abarataría las importaciones, abarataría el dólar tarjeta, por ejemplo. Pero yo creo que la más trascendente tiene que ver con el tema de lo que él llamó el fin del ciclo de las tasas de interés reales negativas. ¿Sí? En la Argentina asistimos desde diciembre, pero con mucha intensidad en los meses de abril y mayo, a la baja de la tasa de referencia del Banco Central. ¿Sí? Y esto se tradujo en la baja de las tasas que recibían los ahorristas conservadores a través de los plazos fijos y las billeteras remuneradas, que, digo, sintieron una baja en la tasa nominal, pero con una inflación todavía elevada. Se termina este ciclo, es decir, que estaríamos pasando a un esquema distinto. ¿Qué significaría esto? Bueno, es lo que vamos a tratar de explicarte en nuestro video de hoy. Así que vamos a compartir la presentación que tenemos preparada para hoy. Estamos así, ¿no? Esto es lo que dijo el ministro de Economía. ¿Qué significa una tasa de interés real negativa? Creo que en los últimos meses todos deberíamos haber comprendido esto, ¿no? Pero en la semana, como decíamos, fueron pasando cosas más allá de lo que comentó el ministro de Economía. El miércoles, esta diapositiva es del video de anterior, el miércoles se aprobó con modificaciones, con negociaciones, con cosas que quedan pendientes, como el caso de impuesto a las ganancias y bienes personales. Se aprobó la ley bases. ¿Sí? Esto era una cuestión de la política, más allá de las medidas propiamente dicho, que generaba ruido e incertidumbre. ¿Qué pasó con los mercados? Y sí, rebotaron, pero no cambiaron significativamente, excepto, me parece, el tramo de lo que es riesgo país y consecuentemente las paridades de los bonos en dólares de la deuda soberana, a hoy por lo menos. También el tema del swap, ¿sí? Que fortalece las reservas internacionales del Banco Central, no se sabía, vencía, si se iba a renovar o no, se renovó, ¿sí? Vamos a ver después cómo sigue, pero en concreto no hay que devolverlo, ese es el punto más importante en lo inmediato, así que hay otro punto que tranquiliza el tema de la ecuación cambiaria en la Argentina. También dijo el ministro Caputo que iba a haber bajas de impuestos. ¿En cuál? En el impuesto país, básicamente. Dijo, estamos en equilibrio, vamos a empezar a bajar los impuestos, bajar el impuesto país. Pero uno podría decir, bajaría el impuesto país si ese impuesto hoy por hoy es sustituido por otros, ¿no? Por otros impuestos. Y ahí me parece que hay un lío porque los impuestos que estaban en el paquete de la ley base no salieron. Por lo tanto, este tema de la baja del impuesto país para importaciones, ¿sí? En lo que vos podés ver el dólar de importación o el dólar tarjeta que tiene un componente de impuesto país del 17,5, eso no va a pasar. Por lo menos por ahora, en nuestra opinión. Y el jueves se conoció un dato importante, potente, que todos decían, ¿será menor la tasa de inflación de mayo del 5%? Finalmente fue el 4,2%, con precios todavía que se empezaron a pisar, como para que no salgan, por lo tanto, no parecía una confirmación de que junio también muestra una tendencia cercana al 4%, ¿sí? O por debajo, dependiendo, ya digo esto, del comportamiento de tarifas y otros precios que tienen algún tipo de regulación o de cronograma que se va estirando. Entonces volvemos al tema
de la presentación, decir, ¿qué es una tasa real de interés? Una tasa real de interés que aplica en operaciones donde vos lees una tasa nominal anual, por ejemplo, o una tasa efectiva anual, pero esas tasas no están descontando la inflación. Son tasas reales, son tasas que deberían ser capaces de cubrirte de la inflación y además darte un premio. ¿Sí? Eso sería una tasa de real de interés positiva. Ahora, lo que estuvimos, como dijimos, asistiendo es un fenómeno de tasa de interés real negativa, donde la tasa que te pagaban, o te pagan hoy todavía, ¿sí? Es una tasa que no alcanza siquiera a compensar la inflación. Por lo tanto, ¿sí? Esa inflación que siempre decimos, no la que pasó, sino la que viene, era superior la tasa de inflación a la tasa de interés. Eso significa ni más ni menos que el capital que vos tenés invertido en las operaciones, como un plazo fijo, por ejemplo, o una billetera que remunera los saldos que tenés mantenidos en la misma, tiene una disminución en términos reales de ese capital. No disminuyen los pesos, disminuye su poder de compra. Como contrapartida de esto, la tasa real de interés también se trasladó a los préstamos porque el negocio cambió o está cambiando, el negocio de intermediación financiera está cambiando, entonces uno escucha tasas que empiezan a ser más atractivas, a veces para los negocios, para empresas me refiero, a veces también para individuos. El tema es, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿No? Es decir, ¿a dónde lo destinaríamos? Porque a veces tenemos las tasas porque el dinero empieza a abundar, porque sale de donde estaba el Banco Central y los bancos lo tienen que colocar. El tema es dónde y para qué. ¿Dónde y para qué? Pero la tasa es un elemento que cuando es negativa para el ahorrista es una pérdida de capital. Y cuando es negativa para quien debe, es una ventaja porque se beneficia pagando en términos reales menos de su deuda. Así entonces tenemos que por un lado el Banco Central limpia, ¿sí?, su deuda, por lo tanto ahí esas bombas que eran las de LELIQ y los pases, etcétera, ese déficit cuasi fiscal casi desaparece. ¿Sí? Desaparece también la idea de la tasa de referencia. Esto también tenemos que ir acostumbrándonos, porque la tasa de referencia que fijaba el Banco Central tenía en gran medida sentido por la deuda que mantenía, ¿sí?, por sacar dinero de la plaza y tener que remunerarlo. Pero eso no quiere decir que la economía haya perdido la referencia de una tasa de interés. Pongo el tema de vuelta de los impuestos porque el superávit fiscal, uno diría, bueno, ahora cuando uno dice, bueno, ¿qué debe el Estado? Y dice, bueno, tiene el esquema de gastos operativos, las inversiones, los impuestos, etcétera. Y también va a tener toda la deuda que se le transfirió del Banco Central, que ahora la tiene el Tesoro y por la cual tiene que pagar intereses. Y ahí empieza a aparecer la idea. Por lo tanto, es que si este juego de impuestos que mencionábamos al principio no funciona, por lo menos de manera compensatoria entre sí, la política del Ministerio de Economía en cuanto a las finanzas públicas será pisar gastos o hacerlos crecer por debajo de la inflación. Yo creo que la licuación va a trasladarse de rubro, más allá de que hasta ahora también hubo licuación de partidas del gasto. Casos jubilaciones, salarios, universidades, etcétera, sufrieron recortes en términos reales. Entonces, este esquema de tasas, ¿cómo queda? Dijimos, si desaparece la tasa de referencia del central, ¿qué aparece como tasa de referencia? La tasa con la que el Tesoro remunera su colocación de deuda, ¿no? Entonces, esta semana pasada también el Banco Central colocó letras, las LECAPs, a una tasa a 90 días del 4,25 anual. 4,20 dio la inflación. ¿Eso es el fin de la tasa de interés real negativa? Yo diría que no. Pero es un indicio, ¿no? Esa es la tasa que empieza a sonar, ¿no? La tasa de las LECAPs. Mientras tanto, los plazos fijos, ¿qué les pasa? Bueno, estamos en un esquema de negociación. Si la tasa es libre, nadie va a imponer una tasa. No va a haber un banco central que diga, páguesele tanto al ahorrista. Por lo tanto, será una cuestión
macro de oferta y demanda, ¿no? Salvo que tengas muchos millones para ir a sentarte con el gerente del banco y decir cuánto querés que te paguen. Así que ahí no sé si se esperan. Es decir, salvo que el crédito crezca mucho, que la tasa que te paguen a vos aumente. No veo que se mueva demasiado. Así que estamos como en una especie de sube y baja entre las tasas de interés y las tasas de inflación. Pero vuelvo a repetir, LECAPS 4,25, tasa de inflación de mayo 4,20. ¿Cuánto viene junio? Por ahí o arriba. En definitiva, uno podría decir que hay como el menú de opciones a tasa fija, no sé si cambia significativamente, creo que no varía, por lo menos en lo que es la opción de plazos fijos, no, tradicional, y el tema es las de CAP ya habíamos marcado como la nueva tasa de referencia y la opción de, como decimos acá, empezar a analizar qué instrumentos de inversión, si no querés suscribir vos las de CAPS o comprarlas en el mercado secundario, en dónde las podés encontrar. Los plazos fijos pierden, posiblemente menos de lo que venían perdiendo, ¿no? Si vos decís, me paga un 2,5% mensual y la tasa de inflación es el 4, 4,5, si querés hacer números redondos, estoy perdiendo 2 puntos, que es un montón mensual, es un montón mensual. Esa operación sigue siendo negativa. Las LECAPs, a veces digo, si no la buscas directamente, la podés encontrar en un fondo común de inversión, ¿sí? Seguramente no vas a conseguir el 4,25, ¿sí? No vas a conseguir el 4,25 por los costos, por los gastos de administración, un poco menos, pero tenés la liquidez, ¿sí? No tenés que esperar 90 días. Vas a tener un rescate en un tiempo que puede ser 24 horas. Y en tanto y en cuanto vos decís, tengo un plazo fijo, lo tengo que esperar, pero ¿qué me va a pasar con ese plazo fijo UVA? Todavía como viene con retraso la tasa de inflación, a pesar de que viene descendiendo, sigue siendo una alternativa para los ahorristas conservadores interesante. Veremos cuando venzan, ¿no? Qué oportunidades o qué cuestiones tienen que considerarse para ver si lo renuevo o no, porque todavía sigue siendo 180 días el plazo de mantenimiento de esa inversión. Así que ese es el cierre de semana, con la renta variable, que será para tratar en otro momento, pero en los instrumentos de renta fija, digo, cambiando la perspectiva, no mirando el Banco Central, mirando el Tesoro, ¿sí? Mirando la inflación que viene, que no sé si hay que ser tan optimistas de pensar que va a seguir bajando, manteniéndose tan cerca del 4% mensual, que es muy alta, pero que es significativamente mejor, o por lo menos manifiesta que todos los esfuerzos que hacemos, ¿sí?, se traducen por lo menos en un descenso de precios. Así que esos son los datos. Les agradecemos como siempre que se suscriban a nuestro canal, le den me gusta o nos suman, nos hagan llegar sus comentarios. Esto es muy importante para aumentar la visibilidad de los contenidos de educación financiera del ABC de Tu Dinero. Muchas gracias.